Bueno, muy bien, vamos a continuar con nuestro proyecto que venimos trabajando con la arquitectura MVC ya hace algo más de un mes que lo estábamos viendo, pues entonces vamos a continuar. Recordemos que la carpeta que teníamos era proyecto MVC, ya lo tengo por aquí abierto, aquí está, y en donde veníamos era en esta barrita de menús y este botón de búsqueda. Ya habíamos visto que el menú funcionaba perfectamente bien. Bueno, recordemos que para poder mostrar la página tenemos que tener nuestro servidor virtual encendido. En este caso estamos utilizando el servidor WAM, que es este. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar todo el ancho de la barra. Esta barra de búsqueda muy probablemente no la necesitemos en el proyecto. Entonces vamos a quitar esa barra de búsqueda. Esa barra de búsqueda, entonces nos vamos aquí al código. Recuerden que esto hace parte del navbar y el navbar está en vistas. En vistas, entonces nos metemos a módulos y aquí tenemos el navbar. Y dentro del navbar vamos a tener aquí la parte del formulario, porque esto básicamente es un formulario de búsqueda. Es decir, para que funcione, entonces es un formulario que es este. Entonces vamos a quitarlo porque realmente no lo necesitamos. Lo quitamos y aquí al actualizar vemos que ya no aparece. Pero sí es muy importante, por ejemplo, este menú de usuarios, que es donde vamos a iniciar sesión y a verificar los usuarios. Entonces vamos a moverlo un poco aquí hacia la derecha. ¿Eso cómo se hace? Básicamente lo que hacemos aquí es que esta parte, que es la del menú, miren, aquí tenemos la parte del usuario, esta parte de usuario, mirenla, aquí está, usuarios, y tenemos ingresar, regístrese y salir, LI y el /LI, es ingresar, regístrese y salir. En este momento pues no están funcionando porque no le tenemos todavía la programación, ¿cierto? De ingresar, regístrese y salir. Pero entonces lo que vamos a hacer es a colocarlo hacia la derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo cortamos esta parte, queda en la memoria y miren que aquí se cierra el UL. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir otro UL. Entonces aquí UL lo cerramos de una vez, pero entonces aquí le vamos a colocar los siguientes parámetros. Bueno, entonces los parámetros son, aquí le colocamos un class igual, abrimos comillas, cerramos comillas dobles y le colocamos el nav, porque es la barra de navegación, perdón, esto debe ir aquí, nav, y recuerden que es bueno cerrarlo de una vez, el nav, y aquí un navbar, un guión, nav. Y ahora le vamos a decir el parámetro que lo mueva hacia la derecha. Entonces, navbar, guioncito, y escribimos derecha en inglés. Entonces, lo que quede aquí dentro de este UL va a ser va a quedar colocado hacia la derecha. Entonces, no sé, se me va a ocurrir aquí escribirle, por ejemplo, le escribo aquí Santa Margarita, como para hacer una prueba. Y vemos que aquí al colocarlo en, el, en la página actualizamos y vemos que ya aparece Santa Margarita aquí, pero simplemente es como un mensaje porque no le hemos creado ningún hipervínculo. Recuerden que esto, el menú de usuario lo llevamos a la memoria, entonces lo que vamos a hacer ahora en este momento es que vamos a soltarlo aquí, control V, el LI. Entonces aquí tenemos un
drop down, menú drop down, que es el que se lee al hacerle clic, entonces se despliega con el título que tiene usuarios y ingresar, regístrese y salir, y debería mostrar el menú aquí en la parte derecha. Entonces aquí tenemos usuarios, ingresar, regístrese y salir, y así estamos aprovechando todo el ancho de la página para poderlo cuadrar mucho mejor. Ya teniendo esto, entonces vamos a continuar con la siguiente parte del video. La idea entonces es que al hacerle clic aquí en usuarios, podamos utilizar estos menús. Entonces el ingresar obviamente es cuando un usuario ya existe. Regístrese es cuando el usuario todavía no existe. Entonces la idea sí es meternos por el lado de regístrese. En este momento no nos sirve, ¿cierto? Pero vamos entonces a hacerlo. Para esto nos metemos aquí con nuestro código. Debemos tener en páginas. Recuerden que aquí están nuestras páginas. Debemos tener aquí, como ya lo vemos, tenemos el servicios, productos, nosotros, inicio, que hace referencia a esto, inicio, productos, nosotros, servicios, pero de usuarios no tenemos aún nada. Entonces lo que vamos a hacer es a crear aquí dentro de páginas un nuevo archivo PHP que lo vamos a llamar registro.php. Obviamente este registro va a estar desocupado, ¿cierto? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es a crear ese registro por medio de un container. Entonces, recuerden que también para que todo esto funcione es necesario que este registro funcione directamente desde el controlador. Entonces, tenemos que hacer los mismos pasos que hicimos con las otras páginas para que pueda ser visualizado. Entonces, por ejemplo, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un H1 simplemente para mostrar que esto funciona. Entonces, este es el registro. Entonces, esta ya es la página de registro, pero entonces miremos que al hacerle clic aquí al registro, obviamente no va a salir nada porque no lo hemos programado. Mientras que servicios, nosotros sí sirve, entonces regístrese no va a servir. ¿Qué tenemos que hacer? Nos vamos aquí a los controladores y recordemos que estamos en el menú páginas. Y como estamos en el páginas, entonces vamos a utilizar el controlador de páginas. Aquí tenemos el controlador de inicio, nosotros, productos, servicios. ¿Qué tenemos que hacer? Incluir el de regístrese. Entonces copiamos esto mismo porque es exactamente igual y pegamos aquí, pero entonces no va a ser servicios, sino registro. Entonces la función es registro. La función registro tiene que llevarme a la página que acabamos de crear, que se llama registro PHP, que es la que está aquí. Entonces quitamos esto de servicios y le colocamos registro.php. Entonces aquí ya queda dentro de este menú, pero aún nos hace falta llamarlo. Y para poderlo llamar, recuerden que tenemos que trabajarlo dentro de la plantilla, en el navbar, aquí en el regístrese tenemos que llamarlo. ¿Cómo lo llamamos? Exactamente igual como llamamos aquí a los otros, a los anteriores. Mire que tenemos en el href, es esto mismo, que es la URL que estábamos trabajando desde el video pasado. Le quitamos este numeral y le colocamos aquí en lugar de la página. El controlador es páginas, pero la acción no es nosotros, sino registro. La acción es registro. Bien, entonces ahí ya tenemos el menú, actualizamos, entonces venimos aquí, regístrese y ya nos manda a registro. Que eso es lo que queremos. Entonces nosotros, servicios, productos, estamos aquí y regístrese y aquí nos manda al registro.
Bueno, entonces ahora sí podemos editar la página de registro, que es la que tenemos aquí. Este era simplemente una referencia para saber que sí estábamos ahí, entonces lo vamos a borrar. Vamos a trabajar con contenedores, con la etiqueta div, que es para hacer las divisiones, y con la clase contenedores. Entonces vamos a colocar .container, la clase container, bueno, aquí no me la tomo de una vez, entonces vamos a hacerlo con el div class igual, abrimos comillas, de una vez la cerramos, div class, y de una vez cerramos la etiqueta, y ahí nos cierra el div. Entonces aquí, ¿cuál va a ser la clase que vamos a utilizar? Vamos a utilizar un container. Listo. Ahora, dentro de este container vamos a utilizar otro div. Hay que seguir utilizando estos div, y el div que vamos a utilizar va a ser con class. Entonces aquí otra vez colocamos un class, y la clase que vamos a utilizar ahora es la clase card, como si fuera una tarjeta, ¿cierto? Como ustedes ya han trabajado allá las tarjetas que permiten mostrar diferentes cosas de una manera más organizada. Entonces vamos a utilizar card y un card-color. Color. Un div class container, un div class card y card color. Y ahora, bueno, vamos a volver a hacer otra división para colocarle el título. En este momento nosotros actualizamos aquí y no vamos a ver absolutamente ningún cambio. De pronto ustedes alcanzan a ver aquí una lineecita gris que está de aquí a acá, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Hasta el momento eso es lo que nos ha dado. Entonces vamos a crear otro div, y este div ya no va a ser, o sea, es para colocar el encabezado de esa tarjeta. Entonces el div class, vamos a utilizar la clase que vamos a utilizar. Entonces es igual, abrimos, cerramos comillas, y aquí vamos a colocar card header, card guión header. Listo. Y aquí le colocamos el título. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, registro nuevos usuarios. Bueno, el título ya ustedes lo colocan como quieran. Vamos a ver cómo nos queda aquí. Entonces actualizamos y nos queda registro nuevos usuarios. Aquí está. Bueno, entonces ese es el encabezado. Pero obviamente si tenemos un encabezado igual que un código HTML, que tenemos un header, un encabezado, también tenemos que tener un body, un cuerpo. Entonces hacemos otra división en la que utilizamos mucho los div, y vamos a crear aquí con este otro div vamos a crear el cuerpo, el body. Entonces vamos a utilizar class igual a, abrimos, cerramos comillas, revolvemos, y card igual como lo teníamos en el renglón anterior, card raya, y aquí es body, el cuerpo. Entonces esto ya nos debe generar el cuerpo entonces vamos a colocar aquí un mensaje de prueba. Este es el cuerpo, y vemos que aquí al actualizarlo tenemos el encabezado y el cuerpo. Bueno, entonces vamos a hacerlo como un formulario que quede bien bonito, bien organizado, antes de colocar el formulario, porque obviamente tenemos que crear un formulario para tomar los datos del usuario y meterlos a la base de datos, que todavía no la hemos utilizado, pero bueno, vamos pasito a pasito. Entonces vamos a colocar otro div, ¿sí? Otra división. Mire que todo tiene que quedar bien organizadito, chicos, ese código bien limpiecito, bien bonito. Entonces aquí le colocamos una clase
que ahora lo que vamos a tener es un container. Abrimos, cerramos nuevamente y es un container. Le colocamos de call small cm y de 6. Esto es para que me genere entonces una columna. Miremos a ver cómo queda aquí. Este es el body. Y veamos a ver cómo queda. Aquí actualizamos. Entonces mire que ya nos queda registro de usuarios y este es el body. Y ahora sí, aquí vamos a crear, en lugar de este mensaje, vamos a crear un formulario. El formulario para recoger la información que se requiere de inicio de sesión. Entonces vamos a darle aquí form, que este es el de formulario, form, y recuerde que el form debe tener, todo el formulario debe tener un método, pues no es que todo formulario, pero sí este que vamos a utilizar debe tener un método. ¿Qué método vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar el get o vamos a utilizar el post? Entonces, recuerden que aquí vamos a mandar la información de perfil de usuario, nombre de usuario, perfil de usuario y todo, y eso obviamente tiene que enviarse de una manera muy discreta, entonces vamos a utilizar el método post. Entonces, method post, así. Y el action, recuerden que también tiene que tener una acción. Por ahora lo vamos a dejar así en blanco. ¿Por qué? Porque necesitamos crear el archivo PHP que me va a recibir esta información. Entonces ese también lo tenemos que crear ahí. Y bueno, ahora hasta aquí solamente tenemos la creación del formulario. Vamos ahora a, como ya creamos el formulario, vamos a crear una división con clase de grupo de formulario. Eso cómo se hace. Entonces nuevamente div, aquí le colocamos, espérenme, a ver, enter, y aquí un div class igual, abrimos, cerramos comillas, y aquí lo vamos a colocar como form-group, el grupo. Es un formulario de grupo. Y vamos a colocar la primera etiqueta. Entonces, label. Y le vamos a decir aquí for. Es un for. Abrimos, cerramos comillas de una vez. Y le vamos a decir que esto es para el perfil, input perfil. Input. Recuerden que vamos a trabajar los perfiles de usuarios, es decir, si va a ser un administrador o si va a ser un usuario común y corriente, porque dentro del sistema lo tiene que identificar así, perfil. Y aquí cerramos. Aquí vamos a escribirle la palabra perfil para que nos aparezca ya en la página. Aquí al actualizarlo, nos aparece perfil. Y aquí vamos a utilizar obviamente un input. Un input. Input. Entonces, ¿de qué tipo? Recuerden que hay diferentes tipos. Está el tipo date, que es el de fecha, el tipo hour, el tipo password, el tipo email. Entonces, aquí lo que vamos a meter es tipo text. El valor por defecto, entonces value es igual, abrimos, cerramos comillas, a lo que vamos a hacer es un usuario. Listo. Le damos espacio y le damos un name, igual, el nombre, y recuerden que en ese campo nombre lo que va a viajar es la variable que va a llevar el formulario. Esa variable se la lleva el método post y allá al otro lado la recibimos con este mismo nombre. Puede ser perfil, que eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Perfil. Puede ser así. O preferiblemente, para saber de una vez el tipo, colocamos txt perfil. Listo. Y aquí en este momento debe aparecer
exactamente usuario, que esto es el valor por defecto que tiene, ¿cierto? Entonces aquí borramos y ahí se supone que el usuario digita lo que necesite. Ya tenemos entonces el perfil. Tenemos que meter otros campos que los vamos a colocar a continuación. Pero entonces antes de meter los otros datos, aquí vamos a colocarle la clase del formulario de control. Venga, aquí disminuimos esto porque esto nos quita mucho espacio, entonces le hacemos clic aquí y para que nos dé más espacio para que ustedes puedan ver. Y le vamos a dar aquí un plus igual, abrimos y cerramos comillas, y la clase que vamos a utilizar es form control, form raya control. Esa es la clase y también es importante colocarle el ID de esa cajita de texto. Entonces ID es igual, abrimos, cerramos comillas dobles, aquí está bien, y le vamos a colocar un input perfil, input perfil, un input perfil, y aquí un form control, pero aquí abrimos comillas, nos faltó cerrarlo, el ID, abrimos, cerramos comillas, perfecto, y cerramos la etiqueta, exacto, ahora sí. Y aquí nosotros podemos actualizar y vemos que ya está aquí al frente porque lo estamos colocando como un form control, como class control, listo. Bueno, entonces ahora sí vamos a meter los otros campos que nos hacen falta. Vamos a continuar con... Bien, pero perdón, aquí nos hizo falta una cosita que es también muy importante porque es que resulta que al darle clic aquí y borrarlo, miren, no me aparece nada. Y es importante que aparezca algo aquí, así como una instrucción, ¿cierto? Entonces eso lo hacemos con un campo que se llama placeholder. Está por aquí, placeholder. Y en placeholder le vamos a decir digite el perfil de usuario. Recuerde que los perfiles van a ser o usuario o administrador. Entonces aquí ya al actualizar, mire, si borramos esto, entonces ahí ya me aparece digita el perfil de usuario. Esto no lo puedo seleccionar porque esa es como una información. Entonces la pregunta es, ¿y por qué entonces le colocamos usuario? Porque por defecto nosotros vamos a crear dentro de los roles de usuario, vamos a crear solamente usuarios. Ya, por ejemplo, si vamos a crear un administrador, entonces aquí ya no va a decir usuario, sino administrador para que quede allá almacenado en la base de datos. Y otra cosa que es muy importante es que aquí necesitamos decirle que este campo tiene que ser requerido, es decir, que es obligatorio, required, que es obligatorio que esto se digite. Es decir, que si está vacío, entonces no lo deje continuar. Tiene que ser obligatorio. Entonces, este es el campo que vamos a trabajar con esas características. Obviamente tenemos que continuar con los otros campos que queremos capturar, por ejemplo, el nombre completo, correo electrónico, la contraseña, porque por ejemplo aquí el perfil de usuario nos falta el nombre completo, el perfil ya lo tenemos, el correo electrónico, la contraseña. Vamos a hacer el resto del formulario. Entonces, pero el resto del formulario, ¿cómo es? Básicamente es lo mismo. Entonces, vamos a verlo aquí. Esto ya lo tenemos hecho, entonces eso ya nos sirve. Vamos a darle copiar y aquí le damos pegar. Pero ya no vamos a trabajar el perfil, sino el nombres. Nombre, sí, nombre. Es lo que queremos que aparezca aquí, entonces puede ser nombre completo para que me aparezca directamente el nombre del usuario, pero entonces aquí el for ya sería diferente, aquí ya sería el for sería input nombre.
input nombre. Entonces le cambiamos, mira, aquí era input perfil, porque era el perfil de usuario, aquí input nombre, porque es el nombre completo del usuario. ¿Qué otra cosa tenemos que cambiar? El type es el mismo, text, pero el value ya no sería usuario. De hecho, value ya no lo necesitamos porque no tenemos un valor por defecto. Entonces, pero ojo, la variable sí es importantísima. Recuerden que name es la variable. Entonces, en esta variable vamos a colocar txt, le cambiamos perfil por nombre. Nombre. Listo. La clase que vamos a manejar aquí es form control, igual. El ID es input, pero no perfil, sino nombre. Nombre. Y en el placeholder dice digita el perfil de usuario. No, ya no vamos a decirle que digite el perfil de usuario, sino que digite el nombre completo. Digite nombre y apellido completo. Puede ser así. Digite nombre y apellido completo. ¿Es un campo requerido? Sí, ese es un campo requerido, entonces tiene que ir ahí. Entonces, mire, aquí tenemos el primero que está aquí, que es el perfil. Mírelo, ya lo tenemos. Y aquí está el segundo. Vamos a ver cómo quedó ese segundo. Entonces aquí actualizamos. Me dice nombre completo, digite el nombre y apellido. Este es en el placeholder. Apellido completo. Apellido completo, listo. Entonces miremos. Digite nombre y apellido completo. Ahora necesitamos capturar el correo electrónico. Entonces lo mismo. Copiamos y pegamos. Obviamente aquí ya no sería nombre, sino vamos a llamarlo email. Y aquí nombre completo, no, sino correo electrónico. Recuerden que esto, lo que está entre las etiquetas, es lo que va a salir aquí en la vista. Correo electrónico. Y este input email, ese ya es interno, ese ya es para identificarlo. ¿Qué tipo es? Mire, aquí se puede digitar cualquier cosa, pero cuando nosotros aquí le damos tipo email, entonces ya me va a pedir únicamente correos electrónicos en el formato de correo electrónico. Entonces aquí le cambiamos este type text a type email. El nombre de la variable. Uy, mire que aquí me quedó mal. Nombre. Aquí quedó mal. Bueno, menos mal nos dimos cuenta porque si no después quedamos como locos mirando cuál es ese error. Entonces txt password. Podemos utilizar txt password o txt clave, pero por favor no utilicemos txt contraseña, porque esa ñ después nos puede generar algún tipo de problema. Entonces aquí vamos a ver qué más le cambiamos. Este input password. Aquí este input perfil. Ok, esto que no, este no es el password todavía. Ay, yo me perdí. Correo, nombre completo. No, aquí estaba bien. Bueno, para ver si ustedes estaban bien concentrados. Nombre completo, entonces este es nombre. Y este es input. Nombre no, este es input password. Input password. El ID. Y en el placeholder, digite su contraseña. Y también un campo que sea requerido. Entonces ahí en el campo que es requerido, eso obliga a que ese campo se tiene que llenar antes de digitar su contraseña. Y miren que al digitar las contraseñas,
Este es correo electrónico. No, esto no es que mal, yo estoy más confundido aquí. Correo electrónico, email, no, esto está txt password, no, txt email. Estamos apenas en el email. Y aquí txt email, digite su correo. Listo, ahora sí. A ver, corregimos ese error. Correo electrónico, digite su correo. Listo. Ahora sí, vamos con la contraseña. Control C y pegamos, Control V. Entonces, input, password. El input password. Y aquí, contraseña. Aquí sí se puede escribir contraseña con ñ, porque es lo que se va a ver aquí en esta parte. Veámoslo, contraseña, ahí sí. Pero aquí por dentro no. Type, en el type le quitamos email y le colocamos password. Txt email, claro que está aquí, ya la gran mayoría de ustedes tienen este formulario ya hecho, entonces no hay ningún problema. Password. Ahora, phone control, input email, input password. Y aquí en el placeholder digite su contraseña. Digite su contraseña, como requerido también. Entonces aquí al actualizar, digite su contraseña. Y miren que al digitar la contraseña me aparecen los asteriscos de la contraseña, mientras que aquí en el correo electrónico sí me aparece como es. Ahora, nos hace falta, obviamente, ya con esta información, nos falta el botoncito para decirle que envíe la información. Entonces debe haber un botoncito que diga, como esto es registro de nuevos usuarios, un botoncito que diga regístrese en la parte inferior. Entonces vamos a colocarlo aquí en la parte inferior. Vamos a colocarle una etiqueta que diga button. Button y qué tipo de botón. Siempre tenemos que buscar tipo de botón. El tipo de botón que vamos a utilizar es el Submit. Submit es para este tipo de botoncitos. ¿Qué tipo de clase? Entonces ya viene la clase del botón. Entonces class, aquí igual, abrimos, cerramos comillas dobles y vamos a decir que es un btn de botón, btn guión primary. Este primary, recuerden que es para utilizar ya estaba cerrado, para utilizar los colores de Bootstrap. Y aquí regístrese. Listo, entonces aquí ya tenemos el botón y al actualizar entonces ya nos aparece, no aparece, mire, nos dice complete este campo. ¿Por qué? Porque es que este ya lo tiene completo por el valor por defecto que le damos, pero este no lo tiene completo todavía. Y mire que nos obliga a completar este campo, igual este. Entonces aquí tenemos el botón regístrese, type submit, un class btn primary. Es que este guión no es bajo, es un guión normal. Y ahora sí, para que me tome el colorcito. Y ahora esto quedó muy pegado arriba. Entonces vamos a hacer una cosa para que no quede tan pegado. Ya saben, la etiqueta en HTML para que no quede pegadito, entonces es el BR. Entonces colocamos aquí BR, la etiqueta BR y actualizamos y esto ya hace que no quede pegadito. Listo. Bueno, ahora, bueno, supongamos que el usuario ya existía, ya estaba registrado, entonces no había necesidad de decirle que ingresara. Ya con esto terminamos aquí el formulario. Pues terminamos la parte de la vista.
¿sí? Porque todavía nos hace falta que se conecte con la base de datos. Pero ya esto está terminado. Entonces aquí, miren, al darle clic, usuario está lleno, aquí nombre completo, Max, correo electrónico, Max, arroba, vamos a colocarlo así, solamente Max. Y miren, al darle clic aquí en regístrese, me va a decir, incluye un signo arroba. ¿Por qué? Porque esto lo identifica que no es un correo electrónico. Esa es la ventaja de decirle el type email. Entonces tiene que ser en formato de correo electrónico. Entonces por eso pide arroba gmail. Y mire, si le damos así, entonces ya me lo permite. Pero me dice completa este campo porque no sé, me hace falta la contraseña. Entonces aquí gmail.com. Y aquí me falta la contraseña, 123. Ingrese y me dice, detrás del signo arroba no puede incluir ¿qué? No puede incluir una... esto fue una coma. Esto debe ser un punto. Claro, claro, porque había quedado mal. Regístrese. Y ahí supuestamente ya envió la información y quedó el usuario registrado, pero no, en realidad no, porque no está conectado con la base de datos. En este momento lo que hicimos fue el formulario y vemos que está sirviendo. Ahora vamos a suponer que el usuario ya quedó registrado. Vamos a llevarlo entonces a que se le dé en ingresar. Entonces, esto como lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer por medio de un div class form group. Vamos a crear otro div class, pero entonces vamos a dejar una línea, otro BR, para que nos quede más organizadito y que lo que coloquemos aquí lo vamos a hacer exactamente igual que como lo teníamos aquí, un div class form group, que lo tenemos div class form group, es exactamente igual a este. Entonces div class form group y lo colocamos entonces aquí en la parte inferior, que es otro grupo, div class form group. Y entonces aquí lo que vamos a colocarle es que vamos a generar un párrafo. Ya sabemos que es con P, el párrafo. Y lo que va a tener este párrafo, vamos a colocarlo un párrafo con la clase igual, abrimos, cerramos comillas dobles y vamos a decirle que el texto quede centrado. Entonces text guión center, que quede centrado. Page 3. Entonces nos va a quedar centrado. ¿Qué va a quedar centrado? Lo que le escribamos aquí. Entonces, si ya te registraste, ingresa aquí. Ingresa aquí. Algo así, si ya te registraste, ingresa aquí. Entonces, este es un mensaje, ¿cierto? Entonces, ya te registraste, ingresa aquí. Pero obviamente tenemos que darle aquí algo que diga así como ingresar. Entonces ingresa aquí y para poderlo hacer, eso tiene que ser con un hipervínculo. Recuerden que para hacer los hipervínculos es necesario hacerlo con la etiqueta A. Entonces le damos la etiqueta a href. Venga, que esto se nos fue allá para el otro lado. A href. Y por ahora le vamos a dejar el numeral. Recuerden que ahorita con el modelo vista controlador le vamos a colocar el hipervínculo que es. Y aquí le vamos a decir ingreso. O ingresar. Ingresar más bien. Entonces aquí al actualizar nos queda, si ya te registraste, ingresa aquí. Y le damos ingresar. Obviamente en este momento no hace absolutamente nada. Y básicamente me debe llevar a este mismo menú. Pero ya lo tenemos entonces así como organizado.
Ingresa aquí, como para que se vea diferenciado, vamos a colocarle aquí un pipe, eso, así, ingresar, para que nos quede como organizado. Si ya te registraste, ingresa aquí, listo. Este sería ya el formulario de registro. Todo lo que digo todavía no está conectado a la base de datos, entonces vamos a ver cómo continuamos en este momento. Entonces la idea es construir ingresar, vamos a hacerlo rápidamente. Entonces tenemos aquí nuestro código. Este es el de registro. Bueno, vamos entonces, volvemos a la estructura, aquí a la estructura de carpetas, y ya tenemos registro, pero nos falta la página de ingresar. Entonces le damos a clic aquí y nos vamos a ir a crear entonces el archivo de ingresar, no sé, llamémoslo login.php. Entonces aquí nos metemos, ya tenemos el login.php. Lo que les digo, vamos a crear un H1 inicialmente como pues para probar que sí funciona. Este es el login. Y recuerden, para que funcione en el menú, primero que tenemos que ir al controlador de páginas. Esto ya nosotros no lo estamos aprendiendo. Copiamos, pegamos y no se va a llamar registro sino login. Y aquí cambiamos registro, lo cambiamos por login. Listo. Ya quedó creado el controlador. Ahora tenemos que irnos al navbar, una barra de navegación. Y así como lo hicimos aquí en la parte del regístrese, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Llevarnos esto, control C, que es la URL, y en ingresar, que ese es el login. Entonces no es a registro, sino a login. Miren lo fácil que es con el modelo vista controlador. Entonces aquí ya nosotros actualizamos y en usuarios le damos ingresar y nos lleva al login. Es muy sencillo. Regístrese, quedamos aquí. Incluso aquí en ingresar también lo podemos colocar porque el código es exactamente el mismo que va aquí. Es decir, en ese href, entonces vamos a colocarlo acá. Miren, ingresar, lo copiamos, control C, y eso en donde está en la página de registro, aquí en la parte inferior, donde le decimos que ingrese. Entonces quitamos esto y le pegamos que es el mismo link, la misma URL. Al actualizar, mire, le hacemos clic en ingresar y nos lleva al login, que es lo mismo que está aquí. Regístrese, nosotros vemos que funciona perfectamente. Bueno, ahora sí vamos a hacer este login, que ya sabemos que lo colocamos, la palabrita ahí solamente como por verificar que sí funcionaba. Chicos, el login es básicamente el mismo formulario de registro. Es prácticamente lo mismo. Entonces vamos a hacer una cosa, nos llevamos este registro y lo llevamos al otro lado para hacerle el login. Entonces vamos a copiarlo todo. Ya saben que para seleccionar todo, pues seleccionamos aquí todo el texto, o también lo podemos hacer con las teclas rápidas control A. Luego con control C copiamos, nos vamos al login, pegamos control V, ya empezamos a modificar. Todo va a ser exactamente igual. Miren, actualizamos y me quedó, estamos en login, pero me dice registro nuevos usuarios. Aquí no va a ser registro nuevos usuarios, va a ser ingreso al sistema. Ya ustedes le colocan aquí el sistema, el nombre del sistema que ustedes están usando. Entonces, miren, ingreso al sistema. Bueno, aquí, chicos, no vamos a necesitar todos los campos. Por ejemplo, para ingresar al sistema no necesitamos saber el perfil. Entonces, esto borremos. No lo necesitamos. No necesitamos perfil. Nombre completo.
A ver, ¿qué pasa si hay dos usuarios con el mismo nombre? Por ejemplo, Pedrito Pérez, pero tienen un correo electrónico diferente. Se supone que los correos electrónicos son irrepetibles. Entonces, en realidad debe ingresar, no con el nombre de la persona, sino con el correo electrónico. Entonces, eso también lo eliminamos y nos queda solamente correo electrónico y contraseña. Para ingresar solamente necesitamos correo y contraseña. Es como cuando usted va a ingresar a Facebook. En Facebook solamente le van a pedir correo y contraseña. Y mire, ya quedó listo. Eso fue todo. ¿Por qué? Porque ya lo teníamos, básicamente ya lo teníamos listo. Entonces, ingrese, mire, registro de nuevos usuarios, ingresar aquí. Solamente que si ya te registraste, ingresa aquí, esto no va aquí. Aquí debería ir lo contrario. Si no te has registrado, entonces vaya, regístrese. Eso es lo de menos. Lo modificamos aquí en esta línea. Regístrese. Esta palabrita regístrese, la de este botón, no debe ser regístrese, debe ser ingresar. Ingresar. Aquí, bueno, ya saben, le damos clic aquí para que me dé más campo de trabajo. Si ya te registraste, ingresa aquí. Entonces aquí lo contrario. Para registrarse, hágalo aquí. Para registrarse, hágalo aquí. Y recuerden, aquí le cambiamos por regístrese. Y aquí en lugar de login, recuerden que es registro.php. Entonces solamente colocamos registro, porque el modelo vista controlador ya se encarga, el controlador ya se encarga de que esto funcione. Entonces vamos a ver, actualizamos, ingresar, perfecto, me dice que complete el campo y la contraseña, porque ya lo habíamos configurado así. Para registrarse, hágalo aquí, regístrese. Y en regístrese ya me lleva al registro de usuarios. Entonces mire que nos queda funcionando perfectamente gracias al modelo vista controlador. También nos funciona desde aquí, desde el menú. Entonces mire, ya tenemos páginas funcionando. Tenemos el ingreso y el registro de los usuarios. Pues en cuanto a la vista, todavía nos hace falta hacer todo lo referente de la base de datos, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, entonces vamos a continuar aquí con los usuarios. Como estamos haciendo la gestión de usuarios, chicos, es muy importante también verificar que los usuarios como tal, como una entidad aparte que tenemos dentro de todos los sistemas, debe tener la capacidad de crear usuarios, de editar usuarios, de mostrar los usuarios. Es decir, básicamente tenemos que hacer un CRUD de usuarios. Antes de ir a la base de datos, vamos a hacer ese CRUD de usuarios. Pues el CRUD no necesariamente, sino vamos a hacer las vistas para ese CRUD de usuarios. Y recuerden que el CRUD debe tener la capacidad de crear, de leer, de actualizar y de borrar la información de la base de datos. Entonces, para esto vamos a irnos aquí en las carpetas que tenemos en las vistas. Recuerden que en vistas tenemos módulos que están en navbar, las páginas, y aquí tenemos usuarios. Y tenemos el login y el regístrese. Entonces, pero estos son el login y el regístrese que teníamos antes. Estos, pues básicamente no los necesitamos porque ya los tenemos aquí en este login y en este registro. Ya los tenemos aquí. Esto era lo que habíamos hecho antes. Entonces, en este, nosotros no lo necesitamos. Entonces, vamos a eliminarlos. Mover a la papelera y páginas, usuarios, regístrese, también lo vamos a eliminar, que ya eso lo tenemos allí en el otro lado, en páginas. Entonces aquí en usuarios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear, editar usuarios.
editar.php. Ese es lo que hay que hacer, ese se necesita para editar los usuarios, es decir, ya para hacer el CRUD y para mostrar, es decir, esta es la parte de leer, aunque el leer se necesita en varias partes. Por ejemplo, para meter un nuevo usuario hay que leer en la base de datos si el usuario no existe, porque si el usuario ya existe tiene que dar el mensaje de que no se puede, ¿cierto? Pero entonces este mostrar es como para que me saque un listado de los usuarios. Bueno, entonces aquí, así como tenemos el controlador de páginas, también tenemos que crear el controlador de usuarios. Miren, tenemos el controlador de páginas para páginas y necesitamos también el controlador de usuarios. Entonces me meto aquí a controladores y voy a crear el nuevo controlador de usuarios. Aquí le doy controlador. Recuerden que debe llevar el guión bajo. Usuarios.php. Listo. ¿Qué debe tener? Básicamente lo mismo que este. Debe tener la clase, controlador usuarios y las funciones. Entonces, por eso me voy a llevar este mismo código. Lo llevo aquí y lo pego en este lado. No se va a llamar controlador páginas, sino controlador usuarios. Controlador usuarios. Y la primera función que vamos a necesitar es la función mostrar. Mostrar. ¿Y eso en dónde está? Está en vistas, no está en páginas, sino en usuarios. Y dentro de usuarios tiene que estar en, aquí está, en usuarios mostrar. Miren, estamos haciendo mostrar, tiene que ser redireccionado al archivo mostrar.php. Entonces aquí, mostrar. Listo. Quedamos listos con mostrar. Y ahora necesitamos editar. Este otro nos sirve, editar. Miren que después de que ya tiene uno una parte del código ya es muy sencillo, simplemente es modificar lo que ya se tiene hecho. Y ustedes mismos saben, lo importante es entender el concepto de que se tiene de cada uno. Editar.php. Y por ahora estas funciones que están aquí ya no las necesitamos. Esas funciones de la clase controlador usuarios. Ya tenemos los controladores, bueno, en teoría debería funcionar, pero ¿cómo nos funciona? Tenemos que mirar aquí, no vamos a utilizar páginas, sino usuarios mostrar. Usuarios mostrar. Y al darle enter nos empiezan a salir errores. Bueno, vamos a ver cuáles son los errores. Aquí me dice, esto es lo importante, que ustedes sepan interpretar estos errores. Dice que el ruteador en la línea 5, contiene este error. Entonces vamos a ver qué fue el error en el ruteador en la línea 5. Dice la acción get controladores, get controlador, get controlador. Este está bien, entonces debe ser aquí la parte de usuarios. Bien, vamos a revisarlo bien, a ver cuál es el error. Importante que aprendamos a interpretar estos errores. Importante mirar a ver cuál es el error que tenemos. Aquí nos está diciendo que hay un error al llamar a un método que no está definido, que es el controlador de usuarios. Vamos a ver si es alguna cuestión por aquí. Vamos a ver, esto está funcionando bien. Se supone que ahora vamos a llamar al controlador, aquí en lugar de páginas, vamos a llamar al controlador usuarios. La acción no puede ser mostrar, aquí nos tiene que botar un error porque la acción mostrar, controlador usuarios y mostrar no existe. Controlador usuarios nosotros es la que no existe, entonces vamos a cambiarle nosotros por mostrar.
que esa la acabamos de crear. Así, ahora sí lo montó. Básicamente el error no salía era porque no habíamos actualizado. Necesitábamos actualizar porque todo lo habíamos escrito bien. Entonces, pero ¿cómo sabemos que está bien? Si salió vacío. Porque es que en mostrar, en la página mostrar, en la vista mostrar, que la tenemos aquí, usuarios mostrar, no tenemos nada. Pero para esto es importante colocarle aquí el H1. Este es mostrar. Mostrar. Y al actualizar, este es mostrar. Ahí está bien. Entonces, ese es mostrar. Y el otro que tenemos es el de editar. Vamos a llevarnos esto mismo para el de editar. Aquí, control V, es mostrar, ¿no? Este es editar. Y como llegamos allá, aquí lo cambiamos por editar, le damos enter y efectivamente nos lleva a editar, es decir, el modelo, el controlador de usuarios ya queda listo, queda definido. El error que teníamos básicamente era porque no habíamos actualizado, siempre hay que actualizar. Entonces mire, ahí está funcionando bien, sigue funcionando lo que ya habíamos hecho. El error que teníamos era porque no habíamos actualizado. Bueno, listo, entonces continuamos. Para hacer la conexión a la base de datos, lo primero que tenemos que hacer es obviamente crear la base de datos. Entonces, igual, para conectar a la base de datos, también necesitamos aquí dentro de nuestra estructura, esperen, cerremos todo esto, darle un poquito de orden, cerrémoslo todo y veamos nuestra estructura cómo va. Modelo vista controlador, index y ruteador. Vamos a crear aquí también en la misma carpeta de inicio, aquí vamos a colocar al mismo nivel la conexión a la base de datos. Entonces vamos a crear el archivo conexión.php y obviamente aquí va todo el código de la conexión. Pero lo primero que tenemos que tener es la base de datos, así que vamos a proceder a crear nuestra base de datos. Entonces, para hacer la conexión, bueno, ahorita pasamos a phpMyAdmin y creamos la base de datos porque hasta el momento en este proyecto no la hemos creado, ustedes ya la tienen allá creada, pero bueno, para este proyecto que estamos haciendo no. Entonces, voy a crear el código para conectar a la base de datos y recuerden que hay diferentes tipos de conexión, hay diferentes formas. La que vamos a utilizar es una conexión con programación orientada a objetos con PDO. Entonces vamos a crear un código PHP para empezar a trabajar la base de datos. Lo abrimos y de una vez lo cerramos para que después no nos ponga tanto problema. Ahora, dentro del código PHP lo primero que hay que hacer es crear una clase. La clase la vamos a llamar, no sé, puede ser mi proyecto, mi base de datos. Tiene que ser un nombre así como parecido. Yo le voy a decir base de datos. Base de datos. Así se va a llamar base de datos. Entonces abrimos el corchete y de una vez lo cerramos. Nos queda así. Y aquí dentro de la base de datos lo primero que tenemos que hacer es crear una variable de PHP privada para esta instancia, para esta clase base de datos. Es una variable que le pertenece a base de datos, entonces por eso vamos a utilizar la palabra private. Private static, para que nos quede directamente aquí, private static, y recuerden que las variables siempre deben empezar con el signo pesos. Pesos, instancia. Esta es la instancia con la que vamos a trabajar en la base de datos. Inicialmente debe empezar con un vacío, entonces null, debe arrancar con un nulo. Ahora, después de esto, después de haber creado la variable, vamos a crear la función de crear la instancia. Entonces, private function
perdón, este es private static function. Entonces dije, me faltaba algo. Static function es una función estática, que quiere decir que es únicamente dentro de la clase base de datos. Y le vamos a decir crear instancia. Crear instancia. Y ya sabemos el formato, no recibe parámetros. Al no recibir parámetros, entonces se abre y se cierra paréntesis. Abrimos, epa, ¿qué pasó aquí? Abrimos las llaves y las cerramos de una vez. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que verificar si la instancia no trae nada. En el momento en que no traiga nada, o sea, que la instancia esté vacía, entonces que nos permita conectar a la base de datos. Pero ¿cómo hacemos para saber si no trae nada? Recuerden que ya habíamos visto la función isSet. isSet, si está fijo, si está creada, si trae algo. Entonces vamos a hacer un condicional. Si isSet, así, dice, ¿trae algo? Si trae algo, si ya está fijo, pero entonces yo no quiero que traiga algo. Yo quiero decirle si no trae algo. Y recuerden que este signo de admiración sirve para la negación. Si no trae, entonces abrimos y cerramos paréntesis y le vamos a decir aquí la palabra clave self. Self es sí mismo. Si en sí misma, si esta clase base de datos en sí misma no trae la instancia, es decir, si no se ha creado una conexión, básicamente, si no se ha creado una conexión, entonces haga algo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues crear la conexión. Entonces nos queda set self. Self es sí mismo, es si la misma instancia, si la misma clase no trae la instancia. Recuerden que el no es la negación. Si no trae la instancia, entonces ¿qué tiene que hacer? Pues crearla. Entonces aquí le vamos a decir, primero que todo vamos a hacer algo que se llama un manejo de errores. Entonces el manejo de errores lo vamos a hacer con las opciones PDO, pero esto es una variable, podemos colocarle el nombre que queramos, opciones PDO. Y esta variable va a tener como una matriz. Es como si fuera en el mismo formato de matriz. Y vamos a utilizar el PDO y dos puntos. Entonces aquí tenemos que se me hicieron los 2 puntos, dos puntos. Y aquí me van a salir las opciones. Entonces yo le voy a decir, como estamos haciendo un controlador de errores, entonces dos puntos, attr error mode, Entonces le vamos a dar aquí el error mode. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a llenar. Es como si en una variable, mire que esta variable se está comportando muy parecida a la variable post. Al método post, en la variable, puede funcionar a modo de matriz. Y asimismo funciona la variable session. ¿Sí? Entonces es como si fuera una matriz. ¿Y qué le vamos a meter? Le vamos a meter el PDO y el error mode, no, rmode, espérame que no veo bien aquí, PEDO, mod, guión bajo, exception. Esto es para que genere la excepción cuando encuentre un error. Es decir, en pocas palabras, si hubo un error en la conexión de la base de datos, me va a quedar escrito aquí en las opciones del PDO. En pocas palabras, esa línea lo que hace es eso. Ahora vamos a crear la instancia. Ahora sí vamos a crear la instancia. Entonces, ¿cómo se crea la instancia? Le decimos que el self, es decir, el mismo, dos puntos, y le vamos a dar la variable que nosotros ya habíamos creado aquí, que es esta misma instancia. La variable que ya habíamos creado. ¿Es igual a qué? Obviamente es una nueva instancia, entonces tenemos que decirle la palabra clave new.
new, PDO, y abrimos paréntesis. De una vez lo cerramos y recuerden, colocamos el punto y coma al final. Y aquí tenemos que meter una cadena con unas opciones, ¿cierto? Entonces, venga, vamos a darle un poquito espacio porque esto es un poquito largo aquí. Entonces le doy aquí en el explorador y me da más espacio para escribir. Y vamos a colocar comilla sencilla, está por aquí, eso. Lo que estamos utilizando es MySQL, dos puntos. Entonces, aquí le vamos a dar el nombre del host. Entonces, host igual. ¿Cuál es el nombre del host que estamos trabajando por defecto? Es localhost. ¿Por qué? Porque lo estamos trabajando ya sea en SAM o en WAMP. Cualquiera de los dos se llama localhost. Punto y coma. Luego me va a pedir el nombre de la base de datos. Entonces, dbName, que es el nombre de la base de datos. Le vamos a decir el nombre de la base de datos. Todavía no la hemos creado, pero bueno, no sé, como este proyecto se llama Proyecto MVC, entonces llamémoslo base MVC. Así la vamos a llamar, base MVC. Y cerramos esa comilla sencilla. Ahora le vamos a meter el usuario. El usuario de la base de datos, ¿cuál es el usuario que tenemos por defecto? El usuario es root. Y la contraseña que tenemos por defecto normalmente no tiene contraseña, entonces abrimos y cerramos y ahí va la contraseña. Y después de eso vamos a meterle las opciones para el manejo de errores, es decir, si de pronto tiene algún tipo de error, entonces opciones, PDO, ahí está. Y ahí ya tenemos esto básicamente crea la instancia de la conexión a la base de datos. Recuerden, miren, aquí en esta parte está que estamos utilizando MySQL. El host por defecto es localhost. El nombre de la base de datos la vamos a llamar base MVC. El usuario es root, sin contraseña, no le colocamos. Si de pronto la base de datos tiene una contraseña, entonces aquí colocamos la contraseña. Y aquí las opciones de PDO, que es para el manejo de errores. Eso es por si acaso hay algún error en la conexión de la base de datos. Ahora, después de esto, entonces venimos aquí y vamos a... ¿Cómo sabemos si se conectó o no? Vamos a mandarle un mensajito, un eco. Abrimos, cerramos comillas, punto y coma. La conexión se realizó exitosamente. Sí, entonces se realizó. Ese es un mensajito como para verificar que sí se conectó. Ahora, después de que esto esté conectado, esta función debe retornar algo. Esa función debe retornar algo. Entonces, antes de cerrar la llave de la función, entonces vamos a darle un return. Retórneme. ¿Qué me va a retornar? El valor self, dos puntos, y ¿qué es lo que tiene que llevar? La variable, instancia. Me debe retornar la instancia. Punto y coma, se termina, y ahí tenemos el código de conexión a la base de datos. Listo, entonces vamos a continuar ahora. Obviamente para probar esto tenemos que crear la base de datos. Continuamos con eso. Para esto entonces nos vamos a dirigir a nuestro servidor SAM, pues a la utilidad phpMyAdmin. Recuerden que yo no estoy utilizando SAM, sino WAM. Entonces, ¿qué debo hacer? Me meto aquí a WAM y página de inicio de WAM, esta. Es básicamente phpMyAdmin. Yo me meto aquí en phpMyAdmin para crear la base de datos.
Es muy importante que recordemos aquí usuario, contraseña, el usuario por defecto es root, y la contraseña sin contraseña. ¿Listo? Entonces vamos a entrar y aquí ya podemos ingresar. Bueno, estas son bases de datos que hemos estado por ahí trabajando, pero resulta que según nuestro código, aquí la base de datos base MVC no existe. No existe. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear la nueva base de datos. Entonces, el nombre de la base de datos se va a llamar base MVC. Y le vamos a dar crear base de datos. Listo, ya la tenemos aquí. Ahora lo que me está diciendo es cree las tablas. Entonces, las tablas, bueno, inicialmente ya tenemos la base de datos, es decir, este código ya debería funcionar. Ya debería estar funcionando porque la base de datos ya existe y lo que está garantizando es que se cree la base de datos. Todavía no hemos creado tablas, entonces lo podemos dejar así y probar a ver si está funcionando. Bueno, ¿cómo hacemos para probarlo? Voy a ampliar aquí este código para que se vea la estructura del proyecto y voy a llamar a este archivo desde alguna parte para que se ejecute porque hasta el momento no se está ejecutando. Entonces lo voy a llamar desde el index, que en el index es la primera página que se carga, siempre es la primera. Y aquí en la primera parte, entonces para que se cargue automáticamente le voy a dar un require once, y recuerden que aquí es para llamar a archivos. ¿Qué archivo voy a llamar? Abrimos, cerramos comillas y el punto y coma. Un archivo, el index, mire dónde está. El index está en proyecto MVC y necesito llamar a conexión. Entonces yo aquí le voy a escribir conexión.php. Y esto que hace me va a llamar al archivo. Quiere decir que el código que está aquí en conexión.php, este código, entra a ser parte de este código que está aquí. Pero ojo, apenas lo que hemos hecho es llamar al archivo para que ese código sea reconocido, pero no hemos llamado a crear instancia. Entonces lo primero que tenemos que hacer es llamar a la clase base de datos y que me ejecute la función crear instancia. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Porque apenas lo que hicimos fue llamar a ese archivo. Entonces, ¿cuál es la clase que creamos? La clase que creamos es base datos. Base de datos, miren, aquí está la clase y esa clase tiene una función que se llama crear instancia. Espérenme, a ver, ¿cómo que se llama? Se llama crear instancia con I mayúscula. Entonces aquí está, crear instancia. Y como es una función, le colocamos abre, cierra paréntesis y obviamente el punto y coma. Entonces, aquí ya estamos llamando a la función crear instancia. Crear instancia, que está en conexión, que es este, crear instancia. Crear instancia. Sí, señor, pero me está botando un error. Entonces vamos a ver cuál es el errorcito que debe tener. Base de datos, dos puntos, esto sí, 2 puntos, sí. Crear instancia. Muy importante aprender a identificar estos errores. Mire, aquí me está diciendo que hay un error en crear instancia. Crear instancia es una función que la tenemos aquí y miremos que aquí me está diciendo que crear instancia está declarada pero no está siendo usada. Sin embargo es extraño porque miren que aquí le estamos diciendo que vaya a base de datos que está en el código conexión y que me traiga a crear instancia. Está bien escrito, crear instancia. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Aquí, al colocarle el mouse encima, me
Método no definido, crear instancia. Es imposible que no esté definido porque nosotros ya lo definimos en conexión. Mírenlo, aquí está definido. Function, crear instancia. Ah, miren el error. El error está aquí. Aquí estamos declarando una función privada. Una función privada. Y resulta que esta función la estamos llamando desde otro lado. Entonces no puede ser privada, tiene que ser pública. Entonces vamos a darle public static function. Ah, mire, al colocarle public, ya automáticamente se me borró el error. Vea que el error ni siquiera estaba aquí. El error era aquí en el ámbito en que se declaró la función. ¿Qué quiere decir el ámbito? Que es público o que es privado. Cuando lo declaro privado quiere decir que se utiliza solamente aquí, pero cuando es público quiere decir que yo lo puedo llamar desde otro lado, desde otro archivo, desde otra instancia. Entonces, el ámbito es muy importante. Bueno, ya está, ahora sí. Vamos a ver, entonces tenemos index, aquí lo estamos llamando. ¿Cómo sabemos si está funcionando bien o no? Entonces nos venimos aquí aquí, donde tenemos el proyecto, y vamos a actualizar y me dice, la conexión se realizó exitosamente. Quiere decir que ya la página está conectada con la base de datos. Así no tengamos una tabla todavía, no tenemos tablas, pero la conexión se realizó exitosamente. Fácilmente incluso podríamos modificar aquí algo para ver si está mal. Por ejemplo, el nombre de la base de datos. Vamos a cambiarle el nombre de la base de datos. El nombre de la base de datos MVC1 y esto es un error. Automáticamente me va a salir un error. ¿Por qué? Porque es que no se llama base de datos MVC1. Entonces, al actualizar aquí, ahí está el error. Me dice, espérenme a ver, ¿qué dice? Dice, hay una excepción en la base de datos, dice, no conoce la base de datos base MVC1. Ahí me está diciendo cuál es el error, mire. No conoce la base de datos. ¿En dónde? En conexión en la línea 8. Entonces, este es conexión en la línea 8. Aquí me dice, no conoce MVC1. Mire que ahí él mismo me va dando los errores. Ya lo corrijo, actualizo. Ahora sí, la conexión se realizó exitosamente. Esto, pues básicamente no lo necesitamos. Ya vemos que sí funciona y que se está conectando bien a la base de datos. Entonces, lo vamos a dejar así. ¿Para qué? Para que no me salga ese mensajito allá. Ya sabemos que sí está conectado con la base de datos y que lo está haciendo bien. También hay que mirar muy bien en dónde es que lo estamos llamando. Por ejemplo, este lo estamos llamando aquí en el index. En el index básicamente no necesitamos que se conecte por ahora con la base de datos. Entonces vamos a colocar esto en comentario. De pronto más adelante lo necesitamos, pero pues por ahora no lo necesitamos. Entonces lo vamos a dejar así en comentario. Bien. Por ahora entonces vamos a dejar este video hasta aquí porque ya está bastante largo, 1 hora 18. Está bastante largo y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y en el próximo ya seguimos avanzando con el manejo de la base de datos y todo lo que nos hace falta. Bueno, muchísimas gracias y continuamos con el próximo. Hasta luego.